Juan Andrés, ¿qué tal? Zulma, ¿me pueden contar cómo se escucha? Hola Juan, Elsa también. André, perfecto, gracias, muy amable. Bueno, hoy domingo vamos a hacer un pequeño recorrido por eh, algunos tópicos que me pidieron en particular para que tratara de ahondar o ser un poco más claro cuando uno trabaja sobre algo, ya sea desde las neurociencias, desde el budismo zen o desde la terapia. ¿Mm? Hola Javi. Bien, les recuerdo que vamos con los avisos parroquiales. En el mes de, en el mes de agosto comenzamos con el taller de budismo, el de budismo 1. Va a ser los lunes y martes del mes de agosto en el horario de las 19 horas. ¿Mm? Después, conforme vayamos avanzando, vemos si en el mes de septiembre hacemos un nivel 2 de budismo. Y les recuerdo a quienes quieren rendir o obtener un certificado, tienen que ponerse en contacto conmigo de modo por privado para establecer una fecha. ¿Mm? Hola, Vale, también allí. Bien, hubo un par de temas que me hicieron llegar y a la tarde Juan otro. Bien, vamos con el primero. El primero de ellos me llegó ayer, era para que aclarase los niveles de conciencia. Dijimos que hay 3 niveles de conciencia, un nivel 1, 2 y 3. El nivel de conciencia 1 es el nivel de conciencia ordinaria, donde nosotros nos movemos en la vida cotidiana, donde existe deseo y sufrimiento. Las características del nivel 1 de conciencia es que el sujeto está separado de los objetos y existe dependencia emocional. En este nivel de conciencia hay deseo, pero el deseo tiene un sesgo ignorante, apegado o aversivo. Y va a haber sufrimiento, y el sufrimiento está relacionado con los objetos, ya sean personas, una situación económica, por una situación familiar. Luego está el nivel de conciencia 2 o el nivel de conciencia del observador o conciencia testigo también. En él también va a haber sufrimiento, pero es un sufrimiento que ya no está relacionado con los objetos, sino más bien está relacionado ese sufrimiento con lo que se llama sufrimiento primario o sufrimiento inmanente. Recordamos que el sufrimiento inmanente es aquel que está presente en todos y en toda cosa que nos haga sentir bien, porque eso en algún momento no va a estar. Eso incluye a los hijos, a la salud, a la familia, a la pareja, a la posición económica. O sea que todo aquello que nos dé satisfacción en algún momento no va a estar. Y eso nos va a generar un sufrimiento primario. En el nivel 1 tenemos el sufrimiento secundario, ligado a la ignorancia, al apego y a la aversión. En el nivel de conciencia 2 o conciencia del testigo o del observador, tenemos que el sufrimiento no está relacionado con los objetos. Está relacionado en todo caso más bien con el modo de pensarlos a los objetos. Ya no es externo. Y el deseo, en este nivel, es un deseo
que tiende más a lo compasivo, a lo ecuánime y a lo sabio, antídotos de la ignorancia, del apego y de la aversión. El nivel de conciencia 1 es el nivel de conciencia dual. El nivel de conciencia 2 no alcanza a ser no dual, es como un intermedio. Depende, las clasificaciones y las tradiciones son más, pero en términos generales lo entendamos como 3, dado que estamos hablando fundamentalmente desde la medicina y desde el budismo zen. En el nivel de conciencia 3, mejor dicho, en el nivel de conciencia 1 y 2, o el nivel de conciencia 1 y 2, son los ámbitos de aplicación de la psicología y de la medicina. El nivel de conciencia 3, nivel de conciencia de lo no dual, que es lo que estamos practicando en el taller de prácticas meditativas deconstructivas, allí pasan otras cosas. Allí pasan otras cosas. Este nivel es un nivel donde lo que se busca es la cognición eficiente. Y la cognición eficiente, lo vimos también en el taller de Mindful Eating, como en el de deconstructiva, y le hemos venido hablando. Una cognición eficiente es toda aquella cognición que quita del campo de percepción toda información no relevante. Por lo tanto, nos va a permitir acceder a lo que se llama la vacuidad o vacío de formaciones mentales, famosamente en blanco, y nos permite estar, hacer sin quien haga, pensar sin quien piense, sentir sin quien sienta. ¿Mm? No hay apego, no hay aversión y fundamentalmente lo que hay allí es ecuanimidad. ¿Mm? Es algo que estamos explorando en el taller de los lunes y martes, que mañana vamos al encuentro número 5 ya. ¿Mm? Si me ha olvidado alguno de enviarle el video, por favor, háganmelo saber, porque Jorge el día viernes se los subió todos. Así que, bueno, nada más. Esos son los 3 niveles de conciencia. El nivel de conciencia 3, generalmente allí está lo que se llama, son las áreas de la religión fundamentalmente, o de las prácticas meditativas que tengan que ver con la desconstrucción del ego. El budismo zen y el advaita. El mindfulness se queda en el nivel 1 y en el nivel 2. El budismo zen, el advaita, el yoga, los místicos cristianos, son Juan Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz, ellos hablan del éxtasis místico. ¿Mm? Bien, es algo así, más o menos, pero no tiene nada de extraordinario, al contrario, es algo absolutamente ordinario. Lo que sucede es que para lograr eso, uno tiene que haber fortalecido y fortalecer la ayoidad o la ausencia de ego. ¿Mm? Eso es muy importante. Bien, vamos, si no hay otra pregunta por aquí, ¿no? Saludo a los que recién se están llegando. Bueno, allí, no sé, Ginesta, Leonor, allí está el Pato. Quiero agradecerles por los haiku que me han hecho llegar, muchos de ustedes. Otra de las preguntas que me hacían, la segunda pregunta que tengo apuntada, que le hicieron ayer a la tarde, es respecto, luego del encuentro que tuvimos, es respecto a si un haiku debe contener la métrica. Una métrica de 5 sílabas en el primer verso, 7 sílabas en el segundo y 5 sílabas en el tercero. La idea es que sí, pero acá no estamos haciendo, la idea no es hacer un libro de haiku a la tradición japonesa. Nosotros somos criollos, somos hijos de los barcos, generalmente, la gran mayoría. Entonces,
van a ser haiku criollos los que vamos a hacer. Algo así. Entonces, los haiku, yo sé que algunos de ustedes ya lo han hecho. Subí ayer alguno, creo que fue de Valeria, que había hecho un haiku respecto que hay una imagen de flores. No me acuerdo bien cómo era, pero hay una imagen de flores muy bonita. Entonces decimos que el haiku es una poesía que no busca la poesía, no busca rima, pero sí tiene una métrica en el sentido estricto. A mí no me interesa que la tenga la métrica, pero si lo quieren hacer como una experiencia, porque hace falta ponerse a pensar un poquito en eso, el primer verso tiene 5 sílabas, el segundo tiene 7 y el tercero tiene otras 5. En total son 17 sílabas. Y de lo que se trata es simplemente mostrar, nada más, mostrar simplemente un instante congelado. Es como una especie de fotografía, un acta de inspección ocular, nada más. Es eso, es eso. Juan Andrés dice, hola. Mira, Juan Andrés, justamente Juan Carlos hace un rato me hizo esa pregunta, tratar de hablar un poco de lo real y de la realidad. Ahora vamos, pero antes tengo que decir esto. Entonces, para cerrar el tema de los haiku, por supuesto, sigan enviando. Si quieren ir con la métrica, vayan, avísenme. Entonces yo se los voy a devolver con alguna apreciación. Por ejemplo, hace un ratito una compañera, Fabi, me pregunta con respecto a qué pasa con el alma y el budismo. En el budismo no hablamos de alma porque nadie ha visto ninguna. Y el problema del budismo en ese sentido es que solamente da fe de las evidencias, no de las creencias. Ustedes no crean absolutamente nada de lo que yo les digo. Simplemente experimenten si lo que yo les digo les sirve. Y si les sirve, bueno, capaz que tenga algún tipo de sentido lo que estoy hablando. Si no, no me hagan caso en lo más mínimo. Bien. Pasamos a lo otro, antes de ir a lo real y la realidad. Eso es haiku. Así que si quieren que yo los corrija, los corrijo, por supuesto con la licencia poética de animalito de Dios que tengo, se los devuelvo y en un intercambio de mensajes y traten de acompañarlo con una imagen que sea de ustedes. Bien, lo segundo, estamos por supuesto recibiendo los gatas, no es porque estemos ahora con los haiku, no vamos a recibir gatas, al contrario. La idea es que podemos hacer este librillo para que entre en edición a fin de este año, para presentarlo el año que viene, donde contenga referencias de la sabiduría que hay en ustedes, ¿no? Es muy importante interrogar al discípulo para tratar de sacar la sabiduría que está, pero el discípulo no sabe que está. Ese es un poco el chiste. Bien, vamos a lo otro. Decía Juan Carlos y Juan Andrés, la diferencia entre lo real y la realidad. Cuando hablamos de la realidad y lo real, es lo mismo cuando yo hablo de lo real, hablo de lo real con R mayúscula o realidad objetiva, son sinónimos. Real, realidad objetiva o lo real con R mayúscula. Cuando yo hablo de la realidad, estoy hablando de lo real con R minúscula. Estoy hablando de una realidad subjetiva. Y para esto, nada mejor que una anécdota en el budismo. Cuenta la historia de que un hombre va de peregrinaje a un templo, creo que esto fue en la India, o por lo menos allí surge esta anécdota, ni me pregunten dónde la leí porque yo me olvidé. Ve este hombre de peregrinaje, tenía que pasar la noche en la montaña y más o menos él se acordaba donde había un refugio. Llega, pero llega un poco tarde.
cargaba consigo un poco de leña, algo para prender fuego y comida, algo de agua, y lo llevaba en una especie de carguero, ¿no? Una especie de bagallo, mochila, ponele. Resulta ser que cuando entra eh, a la cueva, deja el bártulo, el carguero que llevaba, con todas las provisiones, estaba fría la noche, y apenas hace un paso, luego de dejar la mochila con sus cosas, apenas hace un paso, pisa una serpiente. Entonces, despavorido, se va hasta el fondo y, claro, no veía nada, porque era ya noche cerrada. No podía acceder tampoco a los bártulos y pasó una noche de espanto, de terror. Así cuenta la anécdota. A la mañana siguiente, se despertó entre sueños con una contractura muscular y muchísimo temor, pensando que había muerto, porque obviamente en la India, como el reino de las serpientes, él creyó que había muerto. ¿Mm? No había tenido tiempo de despedirse de sus afectos y se despertó muy mal. Casi que no durmió y cuando se despierta aún era de noche. Por supuesto que no veía ni siquiera la mochila, no veía nada. Se alcanzaba a ver algo así, como en la oscuridad el bulto de la serpiente enroscada, y por supuesto ni se animó a tirarle una piedra, ni un poco de tierra, nada. Nuevamente dormita, y cuando se despierta ya había salido el sol, había claridad, y alcanza a ver que la serpiente era una soga y no una serpiente. Esa es la diferencia entre lo real y la realidad. La realidad siempre es subjetiva. Lo real es la soga. Sin embargo, hay momentos en que por alguna confusión, por no poder discernir, en sánscrito, viveka, por no poder discernir, hay varios momentos del discernimiento, pero ahora estamos viendo solamente el discernir. Discernir sí, discernir no. Cuando él pudo discernir, vio que lo que había allí era simplemente una soga que estaba tirada en el suelo, seguramente de algún otro caminante que había dejado allí. Entonces, esta diferencia entre lo real y la realidad, entre lo real, la soga, y la realidad, la serpiente, es la respuesta para Juan Carlos y Juan Andrés. Bueno, saludamos al resto de los compañeros que se está llegando. Quedó claro, ¿verdad? Me imagino. Entre lo real y la realidad. Lo real también lo llamamos realidad objetiva. También a lo real lo llamamos realidad objetiva. Y a la realidad también la llamamos realidad subjetiva. Para no confundirnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Quedarnos enganchados una y otra vez en una realidad que no existe. Fíjense que los trastornos de ansiedad, algo que uno ve mucho en la consulta, yo aquí en terapia, en el consultorio, bueno, ahora en terapia virtual, uno ve muchísimo los trastornos de ansiedad y por supuesto depresión, ¿no? Son las cosas que más ve. Por lo menos lo que yo veo. No hago la psiquiatría pesada como otros colegas. Pero en esto, en la consulta, mucha gente vive confundiendo, no pudiendo discernir, porque
dentro de su mente están los debería, están los mandatos, están las distorsiones cognitivas que hacen que constantemente perdamos el eje y confundimos lo real con R mayúscula, la soga, con la realidad, con R minúscula, con la serpiente. Y vivimos así, pensando que hay serpientes y lo único que hay son sogas. ¿Cómo pasarías vos el fin de semana si pensaras que en tu casa está llena de serpientes? ¿Cuántas veces te pasó? Y sin embargo, eran todas sogas. Entonces, los remito para que vean el video, creo que es 14 y 15 del canal de YouTube. Donde hablamos de lo posible versus lo probable. Y estamos constantemente analizando todas las variables posibles, preocupándonos, no ocupándonos, preocupándonos. Y les voy a contar una cosa que es interesante que lo tengan en cuenta. La preocupación, vieron que la gente que tiene temor a salir a la calle se llama agorafobia, ¿no? Ágora era la plaza en Grecia. Entonces, la agorafobia es el temor a los espacios abiertos. Entonces esa persona, como mecanismo de defensa, ¿qué hace? Se queda en la casa para no salir, para no exponerse a eso. Bueno, les voy a contar que la preocupación, a pesar de lo que parece, la preocupación es también un trastorno evitativo. Ustedes dirían a la gente que está dentro de la casa, mira, tenés que salir para exponerte porque vas a ver que no hay ningún peligro. Bien, la gente que se preocupa cree que está haciendo algo positivo, algo hábil, cuando en realidad lo que tiene es un trastorno de evitación experiencial. Está evitando confrontar a través de la preocupación. Y cuando trata de hacer algo, automáticamente procrastina. Patea la pelota para no hacerlo. ¿Te suena? A todos nos suena seguramente. Después dice aquí Zulma, las distorsiones cognitivas son entonces origen de la dificultad para discernir. Sí, Zulma, ¿sí? Las distorsiones cognitivas son justamente errores en el procesamiento de la información. Hay algún sesgo, algún tipo de elemento que no permite que vos veas las cosas tal cual son. Por ejemplo, en familias que están acostumbradas a que todo sea catástrofe, por supuesto que cómo vas a ver la vida vos, como una catástrofe. En otras familias donde la vida es lo que era, se comía lo que se comía, lo que no se comía no se comía. Cuando hay un problema es solamente un problema, mañana no estará más. Son distintos modos de ver, pero una distorsión cognitiva, sí, son errores en el procesamiento de la información. Bien, y por último, nos quedan unos 3 minutitos, no me olvidé de esto que había pedido Juan Carlos. Juan Carlos me dice, che, ¿por qué no hablas un poco de lo que es las coordenadas? Las coordenadas. La coordenada, la intersección de la coordenada perfecta en la práctica meditativa, sobre todo en la práctica interna, cuando uno está en posición de meditación, siempre la coordenada perfecta es el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo nos habla de la existencia. Y la existencia es anterior al nombre, es anterior a nosotros mismos. Por lo tanto, es una referencia, pero más que fiable. Segundo, cuando yo estoy en la práctica externa, si ustedes no se han olvidado, hemos hablado de la falacia de las categorías. Me gusta, no me gusta, es indiferente. La falacia de la justicia percibida. Ah, esto es justo, esto es injusto.
Bien, cuando hablamos de la intersección virtuosa en la práctica externa, o sea, en la vida cotidiana, no en la práctica formal, decimos que es el momento en el cual uno está, este momento, donde vos estás frente al celular o frente a la PC, frente a la pantalla, para que este momento se dé, hubo una miríada, un sinnúmero, una infinita cantidad de eventos para que esto suceda así. No es porque vos dijiste, me voy a juntar con Julio a las 7 de la tarde para escucharlo. No, eso es solamente un microaspecto, pero la realidad no es así. Entonces decíamos que en la práctica externa hay una intersección perfecta de coordenadas. Una coordenada es la del ser, otra es la del tiempo y otra es la del espacio. Tiempo, sujeto y espacio. Tiempo, sujeto y espacio. Esa coordenada perfecta es nuestra existencia. Y es en el tiempo, y es fundamental esto de que es en el tiempo, porque esa coordenada perfecta nos saca del ser y nos inscribe, nos saca del verbo y nos inscribe en el gerundio. Toma la impermanencia, toma el tiempo y nos inscribe en el gerundio, en el siendo. ¿Mm? Entonces debemos recordar nosotros que la coordenada perfecta va a estar dada por nosotros, el espacio, el tiempo, pero no nosotros como verbo, como ser, sino como un siendo. O vos sos el mismo que hace 100 días. No sos el mismo, o la misma, para nada. Cambiaste, empezaste a ver la vida desde otro lugar, y eso hace que generemos una comunidad de donde intercambiamos pareceres, conocimientos. Vamos a profundizar en el taller que nos queda de deconstructiva, que se viene la parte como crucial, y después vamos a ver cuáles son los elementos de la psicología budista en el mes de agosto y los orígenes de la historia del budismo y de la práctica, que es de donde surgen todos estos conocimientos. Eso va a ser un taller que vamos a hacer en agosto ya. Bueno, espero... ¿No hay ninguna otra pregunta? No. Espero que Viveca, el discernimiento, les haya acompañado en este encuentro de las 19. Mañana nos encontramos no por Instagram, sino por Zoom, lunes y martes. El miércoles nos vemos nuevamente por Instagram, siempre colgamos algo. No se olviden de enviarme los haiku. Si quieren entrenarse, yo se los voy a devolver. Acompañen con una foto, eso me ayuda muchísimo también. Y si no puedo contestar, es porque no lo he podido hacer. Trato de hacerlo en el día. Un cordial saludo para todos.